En este video vamos a hablar sobre el libro Crea y Divaga de Jeff Bezos, que tiene un prólogo de Walter Isaacson, que es un escritor muy famoso por escribir otras obras como la de Elon Musk, la de la famosa Steve Jobs, la de la obra de Da Vinci, que próximamente la vamos a tener en el canal. Y Walter Isaacson hizo una comparación diciendo que si hoy en día él tuviese que poner a un inventor actual que esté vivo a la altura de lo que sería Da Vinci, lo que sería Albert Einstein, a la altura de lo que sería Steve Jobs, dice que él pondría a Jeff Bezos. ¿Y por qué él pondría a Jeff Bezos a la altura de estos grandes innovadores? Ahí vamos a descubrir por qué según este libro. Pero ¿quién era Jeff Bezos? Jeff Bezos es un niño que nació en Albuquerque, ¿sí? Y se crió prácticamente con su abuelo en el campo, porque su madre lo tuvo cuando él tenía 17 años. Entonces él se crió con su abuelo y con su abuelo aprendió a ser autosuficiente. Por ejemplo, cuando su abuelo vivía en el campo y por ahí tenía que inyectar con alguna jeringa a algún animal, dice que él se creaba su propia jeringa, no es que él iba y compraba jeringas. Entonces Jeff aprendió a ser autosuficiente y además él también le gustaba leer mucho ciencia ficción. Entonces se iba a la biblioteca con su abuelo y se pasaba todo el día leyendo libros. Pero no era todo color de rosa en la vida de Jeff Bezos, sino que también él nació cuando su mamá tenía 17 años. Y tener un hijo a los 17 años, en aquella época de hace mucho tiempo, no era muy bien visto. Entonces no era muy lindo para la chica, para la mamá de Jeff y para su padre, para la mamá, el abuelo de Jeff Bezos, que ir a la universidad. Es más, la quisieron echar muchas veces de la universidad, pero el abuelo de Jeff Bezos peleó mucho tiempo para que su hija pueda tener una educación digna también. Y bueno, así fue que nació Jeff Bezos cuando su mamá tenía 17 años. Y su papá no fue muy presente. Hasta un cierto corto tiempo de edad estuvo con Jeff Bezos, pero él se desapareció. No demuestran muy bien de por qué se fue, o no hay muchas pruebas de por qué se fue de la vida de Jeff. Pero sí se sabía que él vendía bicicletas y también al parecer actuaba en un circo con bicicletas. Pero cuando Jeff Bezos tenía 4 años, su mamá se casó, se juntó con un cubano y se casó. Entonces él empezó a ser su padrastro y este padrastro fue quien realmente le dio su apellido, porque el padrastro se llamaba Miguel Bezos. O sea, el nombre de Jeff no era, el apellido de Jeff no era Bezos realmente, pero él lleva el apellido de su padrastro, que su padrastro era un cubano que se escapó de su país y se refugió en Estados Unidos. A los 10 años, Jeff Bezos era muy loco de la informática y a los 10 años Jeff Bezos conoció las computadoras. Y ahí fue cuando él se volvió muy loco con la informática, o sea, él estaba muy adentrado en el mundo de la informática. Es más, lo llevaban todo un día a un lugar de computación donde él pueda estar con la computadora, y dice el padrastro de Miguel Bezos que le dejaba su garage para que Jeff Bezos pudiera experimentar. Le gustaba experimentar creando alarmas, por ejemplo, y después jodiendo a sus compañeros donde las alarmas empezaban a sonar súper fuerte. Cuando hizo la universidad, la hizo en la Universidad de Miami, ¿sí? Y ahí fue condecorado como uno de los alumnos más brillantes de la Universidad de Miami, siempre estando en la rama de la informática. Cuando se graduó en la Universidad de Miami, se fue a vivir a Nueva York. Él tenía trabajo en una empresa del sector financiero, pero él estaba siempre en la parte informática. Es más, él tenía uno de los mejores salarios pagos y cada vez iba aumentando su nivel de ingreso porque iba haciendo o teniendo otro mejor puesto en esa misma corporación. Pero cuando él estaba en la informática, o sea, él estando trabajando, se dio cuenta que había una cosa llamada Internet, que esta Internet era lo que usaban muy pocas personas, o sea, utilizaba esta empresa, por ejemplo, para poder trabajar. Y él le resonó porque en el año 1996, si mal no recuerdo, él se dio cuenta que la estadística del crecimiento de Internet era del 2600% anual. Entonces cuando él vio que esto de Internet estaba creciendo muy rápido, le saltó la chispa de que él sí o sí tenía que estar de alguna forma u otra en la Internet. Entonces decidió que quería crear una empresa de venta minorista,
apalancado siempre en la internet. Y fue ahí cuando le consultó a su jefe, al dueño de la corporación financiera donde él trabajaba, qué le parecía la idea. Entonces su jefe lo llevó acuérdense que él vivía en Nueva York, lo llevó a Central Park a dar una vuelta y le dijo que no, que deje nomás, que eso era para personas, que estaba muy buena la idea, pero que eso era para personas que no tenían un buen trabajo, cosa que no era lo que le pasaba a Jeff Bezos, que él sí tenía un buen trabajo. Y Jeff Bezos le dijo que bueno, que cualquier cosa le avisaba, entonces le quedó la pica de poder hacer eso. Y le fue a preguntar a su mujer. Y su mujer, como una buena compañera, le dijo que ella lo iba a apoyar siempre, que lo apoyaban un 100%. Entonces fue cuando Jeff se preguntó y dijo, ¿qué voy a hacer yo a mis 80 años? ¿Me voy a arrepentir de lo que hice o me voy a arrepentir de lo que no hice? ¿Me voy a arrepentir de haber creado esta empresa en internet o me voy a arrepentir de no haberla creado? Que tendrá más remordimiento. Entonces, al cabo del tiempo, decidió crear esta empresa y renunció a su trabajo. Le dijo a su jefe que se iba del trabajo y decidió crear su empresa. ¿Cómo se iba a llamar esta empresa que él quería? Se iba a llamar Cadabra. Entonces, cuando él fue a un abogado conocido que tenía, le dijo que se iba a llamar Cadáver. Y el abogado le dijo, cadáver, le dice el abogado. Entonces Jeff Bezos se dio cuenta de que no era un buen nombre porque no sonaba muy, muy bien, que digamos, así a simple vista. Entonces él decidió llamarla como el río más largo del mundo, por donde más flujo hay, que es el Amazonas. Por eso decidió llamarla Amazon. Pero, ¿qué iba a vender en Amazon? Si bien sabemos que a él le gustaban mucho los libros, tenía algunas razones de por qué iba a vender libros. Primero que nada, los libros eran no perecederos. O sea, nunca iba a tener problema con el hecho de que se pudra o se rompa su mercadería. Segundo, había millones de títulos. O sea, él podía tener mucho abanico de posibilidades de títulos. Tenía muchos libros para vender. Y tercero, la idea de vender libros era que él no debía comprarla, sino que él debía solamente revender los títulos que la gente ya quería. No era un producto que él tenía que instalar en el mercado. Entonces, ¿qué hizo? Decidió pedir un préstamo a varios amigos, donde él le pedía a algunos amigos $20,000 o $50,000 a cambio del 1% de la empresa de Amazon cuando sea más grande. Pero ninguno de sus amigos le creyó. Entonces Jeff Bezos fue con la última persona que podía pedirle, que era su padrastro, Miguel Bezos. Y esta persona sí decidió prestarle. Su padrastro decidió prestarle no 20,000, no 50,000, sino $100,000 para que Jeff Bezos pudiese crear Amazon. Y después de un tiempo le preguntaron a Miguel qué pensaba sobre esa inversión que él hizo. Y él dijo, mira, yo nunca invertí en Amazon porque yo nunca supe que era el internet hasta ese momento. Yo solamente creí en Jeff, yo invertí en Jeff, yo invertí en mi hijo. Y ahí podemos ver lo convencido que estaba Jeff Bezos o cómo lo convenció a Miguel Bezos que le pueda prestar estos $100,000. Cosa que después terminaron siendo dueños del 6% de Amazon. Y luego cuando Amazon se hizo más grande, ellos terminaron siendo personas que hacían actividades filantrópicas multimillonarias, ¿no? Y Jeff decidió ubicarse cerca de donde estaban las empresas conocidas como Amazon, donde estaban las empresas tecnológicas más grandes. ¿Pero por qué decidió tener esta ubicación? Porque era una ubicación más bien estratégica, ya que él decía, en estas empresas tecnológicas había muchos ingenieros que a lo mejor iban a querer trabajar con él. O sea, donde él se mudó, no me recuerdo bien el nombre, donde él se mudó no era una ubicación que eligió al azar, sino que era estratégicamente pensada. Y ahí fue donde creció, donde se fue creando Amazon. Pero este libro, después de contar la historia de Jeff Bezos, o una cierta parte de la historia de Jeff Bezos, empieza a contar las cartas que él le hacía a sus accionistas año por año, desde el 1997 hasta el 2019. Entonces tengo 5 puntos claves que he sacado de este libro para no contarle qué le decía en cada carta, desde el 1997 hasta el 2019 a sus inversores, porque ahí literalmente él especifica casi detalle por detalle qué es lo que hacía Amazon para ir creciendo.
Entonces vamos con los 5 puntos más importantes del libro. El primer punto más importante de Amazon y que está en el libro desde que arranca prácticamente era que Jeff Bezos quería ser la empresa más orientada al cliente posible. Él no quería tener una empresa que tuviese miedo a sus competidores. Él quería tener una empresa que esté 100% orientada a sus clientes, que él, según los cambios que haga la empresa, sean cambios que sean por el cliente o para el cliente. El segundo punto era la importancia del talento en la empresa. Si bien ya vimos que él se fue a esta ubicación 100% planeada, donde estaba Microsoft, donde estaban los mejores ingenieros, porque a él le gustaba tener personas de alto talento en su empresa. Él no quería ser el mejor de la empresa, sino que él quería estar rodeado de los mejores, ya sean ingenieros, informáticos, etc. Pero ¿cuál era el problema que tenía Jeff Bezos? Que él quería que estas personas talentosas estén 100% conectados con la visión de Amazon, que era una visión a largo plazo y siempre enfocada en el cliente. A él no le gustaban las personas que eran mercenarias, él le llamaba personas mercenarias a las personas que solamente querían estar porque Amazon tenía un buen sueldo, o sea, pagaba muy bien, o por las cosas extras que te daba Amazon. Por ejemplo, te daba turnos donde la gente podía ir a hacerse masajes y demás. Dice que a él no le gustaba eso, que a él le gustaba, en este libro él los describe como misioneros, que eran personas que estaban 100% conectadas a la visión, no eran personas que estaban conectadas solamente con el dinero. El tercer punto era manejar un gran flujo de caja. Dice Jeff que a él lo que le tenía más tranquilo, lo que mejor le parecía era que siempre tengan un gran flujo de caja. Entonces lo que hizo fue, o cómo empezó por ejemplo, fue que Amazon tomaba las ventas, pero ellos no tenían ese libro en stock, sino que lo que hacían era, cuando uno le compraba, cuando tenían un cliente que compraba, ellos iban y pedían recién ese libro a la librería. Es más, Amazon estaba ubicado cerca de una de las librerías más grandes de todo el mundo. Es por eso que cuando ellos vendían o cuando ellos tomaban una venta, recién iban y pedían el libro. Entonces no tenían que tener un inventario muy grande donde ellos tuviesen que poner mucho dinero, sino que ellos solamente hacían el pase de mano y ya se quedaban con un gran flujo de caja. El cuarto punto era innovar en todos los puntos de la empresa. No era solamente innovar en el inventario que tenían o cómo vendían a la gente, sino que ellos también tenían, como eran tan grandes, debían innovar en otras cosas. Y una de las crisis que tuvieron de innovación fue de su página web, que para su momento, donde se crearon en 1997, no era muy fácil o nadie tenía una página web. Entonces ellos decidieron crear, con muchos ingenieros y muchos informáticos, decidieron crear Amazon Web Service, que era un servicio donde ellos podían manejar mucho mejor su página web. Y es más, ese servicio todavía sigue siendo uno de los mejores del mundo hoy en día, en 2025. Imagínense lo que fue crear eso para el 1997. Hace casi 30 años. El quinto punto era que tener un pensamiento a largo plazo. A Jeff Bezos siempre se lo conoció por ser una persona que le gusta mucho pensar. A él no le gusta tomar reuniones que sean de acá a 3 días, cosas que se piensen de acá al momento, para dentro de un momento que sucedan, sino que le gusta tener reuniones que sean de a largo plazo, pensando de acá a 3, 5 años. Entonces, a él le gusta reunirse con gente o tener gente a su lado que se encarguen de hacer todas las cosas, porque él dice, si uno se encarga de hacer todo, de vender, de tener el inventario, de la página, de todo junto, uno nunca va a poder pensar a largo plazo con la empresa, siempre está pensando el día a día. Entonces él decidió y nos recomienda que tenga gente, que esté rodeado de gente, así él puede también estar tranquilo y poder pensar más a largo plazo. Y bueno, este fue un poco del resumen de este libro de Crea y Divaga de Jeff Bezos. Es un libro muy bueno, se los recomiendo. Son unas 300 páginas, pero sí se los recomiendo para gente que esté creando su emprendimiento. Y espero que les haya gustado el resumen, ya vamos a ir mejorando. Hoy tuvimos que cambiar un poco el fondo por situaciones externas. Pero bueno, espero que les guste el video y nos vamos a ver la semana que viene. Vamos a tratar de subir 2 videos por semana.